Hola, bueno, hoy vamos a ver funciones trigonométricas y vamos a ver todo lo que necesitamos para resolver identidades trigonométricas, ecuaciones trigonométricas y también para la resolución de triángulos. Bueno, vamos a hacer primero una revisión de todas las fórmulas, una revisión rápida, por las fórmulas, bueno, las pueden descargar o si quieren, tenemos armado, digamos, como un resumen de fórmulas de trigonometría que pueden solicitar por mail, ¿sí?, o por WhatsApp, contactándose con Centro de Estudios GR. Pueden obtener los datos en la información del canal. Bien, bueno, las funciones trigonométricas, ¿sí?, cuando trabajamos en un triángulo rectángulo, ¿no?, vamos a tener dos catetos, que son los lados que forman el ángulo recto, y el lado opuesto al ángulo recto, que se llama hipotenusa. Para diferenciar un cateto del otro, tomamos posición en uno de los ángulos agudos, ahí en el dibujo está marcado el ángulo alfa, y con respecto a ese ángulo alfa, un cateto es opuesto, el que está enfrentado al ángulo alfa, y el otro es el cateto adyacente, que forma uno de los lados del ángulo alfa. Bueno, las funciones trigonométricas son simplemente todas las razones o los cocientes entre los lados del triángulo rectángulo. De esta manera sabemos que el seno es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, el coseno, el cociente entre el cateto adyacente e hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Cada una de estas funciones tiene una inversa multiplicativa, que son la cosecante, que sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto, la secante, que es hipotenusa sobre el cateto adyacente, y la cotangente, que sería el cateto adyacente dividido el cateto opuesto. Si nos vamos ahora a la circunferencia trigonométrica, es una circunferencia que tiene centro en el origen de un sistema de ejes cartesianos y el radio igual a 1. Entonces vamos a tener estos elementos. El radio vector, que vale 1, es un radio capaz de girar alrededor de la circunferencia. Cuando gira en sentido antihorario, describe ángulos positivos, y si gira en sentido horario, describe ángulos y arcos negativos. Lo llamamos ρ, vale 1. X es la proyección sobre el eje de abscisas, por eso se llama abscisa, y la Y, que es la proyección sobre el eje Y, es la ordenada. Bueno, en la circunferencia trigonométrica, el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero el cateto opuesto sería Y, o sea, la ordenada, y la hipotenusa vale 1, ya que es igual al radio vector. Por lo tanto, el seno es igual a Y. De la misma manera podemos observar que el coseno va a ser igual a X, ya que va a ser el cociente entre la abscisa, que representa el cateto adyacente, y 1, que es la medida del radio vector que corresponde a la hipotenusa del triángulo rectángulo. La tangente va a ser cateto opuesto sobre el adyacente, o sea, Y sobre X, y las inversas multiplicativas van a ser la cosecante, que va a ser 1 sobre Y, la secante 1 sobre X, y la cotangente X sobre Y. Bueno, por otro lado, tenemos diferentes relaciones entre las funciones trigonométricas. Está, en primer lugar, la relación pitagórica. La relación pitagórica se basa que en el triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa. Los catetos son X e Y, así que X cuadrado más Y cuadrado sería igual a la hipotenusa, que vale 1, y al cuadrado sigue valiendo 1. Pero como X es el coseno e Y representa el seno, tenemos que el seno cuadrado más el coseno cuadrado de un ángulo, de un mismo ángulo, va a ser igual a 1. Y todo lo que podamos deducir de ahí, o sea, puedo deducir que el cuadrado del seno es igual a 1 menos el cuadrado del coseno, que el cuadrado del coseno es 1 menos el seno cuadrado, y de ahí, si quiero, puedo despejar el seno y el coseno pasando al cuadrado en forma de raíz.
Otras relaciones que se cumplen son que la tangente es igual al seno sobre el coseno, ya que va a ser y sobre x. La cotangente va a ser coseno sobre seno, ya que va a ser x sobre y. La cotangente es 1 sobre la tangente. La secante es 1 sobre el coseno y la cosecante es 1 sobre el seno. Todas estas relaciones son muy importantes en el momento de resolver identidades trigonométricas, así que las vamos a tener en cuenta ahora cuando resolvamos ejercicios. Bueno, después tenemos las relaciones entre ángulos suplementarios, que son aquellos que suman 180 grados. Podemos ver que el seno de un ángulo es igual al seno de su suplemento, pero el coseno es el menos seno del suplemento, la tangente es la menos tangente del suplemento, la cotangente es la menos cotangente, la secante es igual a la menos secante y la cosecante es igual a la cosecante. Los opuestos son los ángulos alfa y menos alfa. Menos alfa es el opuesto de alfa. Bueno, y acá también se mantienen, digamos, los valores absolutos de las funciones, pero cambian de signo exceptuando el coseno y la secante. Todos los demás van a tener el signo contrario. Los que difieren en pi, ¿sí?, son pi más alfa o 180 más alfa. Bueno, esos ángulos también mantienen los valores absolutos, pero se conservan únicamente los signos de la tangente y la cotangente. Todas las demás funciones cambian de signo. En el caso de los complementarios, que son aquellos que suman 90 grados, cada función se transforma en la respectiva cofunción y se mantienen todas con el mismo signo. El seno se transforma en coseno, el coseno en seno, la tangente en cotangente, la cotangente en tangente y la secante en cosecante. La cosecante se convierte en secante. Y los que difieren en pi sobre 2, o sea, en 90 grados, o sea, sería el ángulo alfa y pi sobre 2 más alfa o 90 más alfa, bueno, mantienen la misma relación anterior, o sea, se convierten las funciones en cofunciones, pero cambiando de signos todas, exceptuando el seno y la cosecante. Todas las demás cambian de signo. Bueno, igual es conveniente tener la tabla, ¿sí?, si no quieren memorizar todo esto, porque en algunos ejercicios se va a aplicar. Otra cosa que podemos tener en cuenta en el momento de resolver identidades y ecuaciones es la relación entre la suma y diferencia de dos ángulos. Cuando yo tengo el seno de una suma de dos ángulos, esto es igual al producto entre el seno y el coseno sería, por ejemplo, el seno de alfa más beta sería seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Bueno, tienen ahí en pantalla el resto de las relaciones, ya les dije, esto pueden solicitarlo por mail, ¿sí?, o bueno, lo tienen acá en el video también, si quieren hacer captura de pantalla y después pasarlo en limpio, les va a servir, digamos, para resolver infinidad de ejercicios. Tenemos lo mismo, relaciones para el ángulo duplo, o sea, el doble de un ángulo. Por ejemplo, el seno del doble de un ángulo es el doble del seno por el coseno de ese ángulo, y el coseno del ángulo duplo es igual a la diferencia entre el cuadrado del coseno y el cuadrado del seno. Lo mismo para el ángulo mitad. Para la mitad de alfa, el coseno es igual a la raíz cuadrada de el coseno de alfa más 1 dividido 2, y el seno es la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de alfa dividido 2. Y después tenemos todas las utilidades de las funciones trigonométricas en la resolución de triángulos. Tenemos las funciones trigonométricas básicas, nos permiten resolver junto al teorema de Pitágoras los triángulos rectángulos, o sea, aquellos que tienen un ángulo recto, y cuando tengo triángulos obtusángulos, o sea, que no contienen ángulos rectos, todos los ángulos son obtusos, digamos, voy a tener, obtusos no, oblicuángulos, pueden ser agudos obtusos, ¿no? Oblicuángulos, o sea, oblicuos. Tenemos el teorema del seno, que dice que cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto, y se usa si conocemos dos ángulos y un lado, o dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos. Y después el teorema del coseno, que dice que cada lado es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros dos, menos el doble producto de los mismos por el coseno del ángulo que forman.
De acá podemos despejar los cosenos también y tenemos las tres fórmulas que aparecen abajo. El primer grupo de fórmulas se usa cuando conocemos dos lados y el ángulo comprendido, y la otra se utiliza, el otro grupo se usa cuando conocemos los tres lados para averiguar los ángulos. Después tenemos el teorema de las tangentes, que se usa poco, pero tenemos acá que cuando yo tengo dos ángulos, por ejemplo, si yo tengo la tangente del ángulo A más B dividido 2 sobre la tangente de A menos B dividido 2 es igual al lado A más el lado B dividido el lado A menos el lado B. Y así puedo ir relacionando los ángulos de A2 en 2, o sea, A con B, A con C y B con C, y escribir la misma relación entre los lados. Se utiliza muy poco, no creo que lo utilicen nunca, creo que con el teorema del seno y del coseno es más que suficiente para resolver triángulos, pero sí es bastante importante las fórmulas siguientes, las que están abajo, para calcular áreas o superficies, porque puedo averiguar, sabemos que la superficie de un triángulo es base por altura sobre 2, pero acá cuando yo tengo, por ejemplo, los lados de un triángulo cualquiera, un triángulo oblicuángulo, o oblicuángulo en general, puede ser oblicuángulo o rectángulo, la superficie puede ser igual al producto de dos de los lados por el seno del ángulo que forman dividido por 2, ¿sí? Y si no, está la fórmula de Heron, ¿sí? Que se calcula en base a los perímetros y a los semiperímetros, y sería la superficie de un triángulo la raíz cuadrada del perímetro, que sería la suma de A más B más C, la suma de los tres lados, multiplicado por B más C menos A, por A menos B más C y por A más B menos C. O sea, quiere decir que sumo dos lados y le resto el tercero. Esos son semiperímetros. Bueno, esta se llama fórmula de Heron. Puedo averiguar la superficie de un triángulo cualquiera conociendo las medidas de los lados. Bueno, lo que vamos a hacer es resolver ejercicios, y hoy vamos a comenzar con un tipo especial de ejercicios que son las identidades trigonométricas. Pasamos a los ejemplos. Bueno, para completar este video vamos a ver como ejemplos algunas identidades trigonométricas, ¿sí? Pues en otros videos vamos a continuar con otros temas de trigonometría, como las ecuaciones trigonométricas, la parte, digamos, de aplicación más práctica, que es la resolución de triángulos, ¿sí? Aplicaciones a la geometría. Bueno, ¿qué es una identidad? En primer lugar, vamos a ver qué es una identidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos que 2 más 8 es igual a 3 al cuadrado más 1, bueno, esto lo tenemos que probar, lo tenemos que demostrar. Esto es una igualdad. Es una igualdad que está propuesta, en realidad es una proposición. Para realmente comprobar que es verdadera, que se trata de una igualdad, si yo resuelvo 2 más 8, 10, 3 al cuadrado 9 más 1, 10, cuando tengo dos miembros idénticos, ¿sí? Paso a tener, a partir de la igualdad, una vez resuelta, tengo una identidad, ¿sí? Bueno, cuando se trata de una identidad trigonométrica no voy a poder operar, ¿sí? Sino que voy a realizar transformaciones, ¿sí? A partir de las relaciones entre las funciones trigonométricas. Por ahora vamos a comenzar con relaciones entre funciones del mismo ángulo, la relación pitagórica, la relación de la tangente, etc. Y vamos a tratar de comprobar que lo que tengo es una identidad, o sea, tengo que llegar a dos miembros idénticos, exactamente iguales. Entonces vamos a partir con un ejemplo. Supongamos que yo tengo que la tangente de alfa más la cotangente de alfa dividido por la secante de alfa, me dicen que todo esto es igual a, vamos a decir, la cosecante de alfa. Bueno, es una igualdad, yo tengo que comprobarla. Entonces lo que hago es
transformaciones. Por lo general, como regla, o sea, se puede seguir otro camino, pero seno y coseno me conviene dejarlos como están. Y las demás funciones las voy a transformar poniendo todo en función de seno y coseno. Por ejemplo, en lugar de escribir tangente, la tangente es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa, mientras que la cotangente es el coseno dividido el seno. La secante la podemos escribir como 1 sobre coseno de alfa. Y la cosecante la vamos a dejar igual por ahora, cosecante de alfa. Bueno, en el numerador de esta fracción vamos a sacar un común denominador, vamos a sumar las fracciones y el común denominador va a ser el coseno por el seno. Dividido por el coseno me va a quedar el seno y multiplicado por el seno que tengo arriba, seno cuadrado. Coseno seno dividido seno me queda coseno por coseno, coseno cuadrado. Lo que tengo acá abajo en el denominador lo puedo poner multiplicando y invertido, o sea, lo voy a poner como coseno de alfa sobre 1. Lo escribimos acá. Y la cosecante, por ahora, la dejamos como está. Ahora, seno cuadrado más coseno cuadrado corresponde a la relación pitagórica. Eso vale 1. Y el coseno que tengo en el denominador lo simplifico con el coseno que está multiplicando y me queda 1 sobre seno de alfa igual a la cosecante de alfa, que sería lo mismo, 1 sobre seno de alfa. Por lo tanto, acá se ha verificado esta identidad. Bueno, y ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a suponer que tengo la tangente de alfa sobre la cotangente de alfa, más, y ahora el producto, la tangente de alfa por la cotangente de alfa. Todo esto digo que es igual a la secante elevada al cuadrado de alfa. Bueno, tenemos una igualdad y tenemos que verificarla. Nuevamente utilizamos la relación, la tangente la podemos convertir en seno sobre coseno y la cotangente en coseno sobre seno. Bueno, lo mismo en el segundo término de esta suma, pongo tangente seno sobre coseno y cotangente coseno sobre seno. Por ahora la secante elevada al cuadrado la dejamos como está. Bueno, en el primer término de la suma, donde tenemos el seno sobre coseno, el coseno sobre seno que está en el denominador lo invertimos y lo ponemos multiplicando. O sea que lo damos vuelta, ponemos seno sobre coseno. Y en el segundo término, puedo simplificar seno con seno, puedo simplificar coseno con coseno, y todo ese segundo término nos va a terminar dando 1. Todo esto igual a la secante cuadrada de alfa. Bueno, en el primer término multiplicamos seno por seno y nos va a quedar seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Todo esto más 1 igual a la secante cuadrada. Entonces, una vez que tenemos esto, para completar la verificación de la identidad, sacamos común denominador en el primer miembro, coseno cuadrado es el común denominador, dividido por el coseno cuadrado nos va a dar 1, por el seno cuadrado, y dividido 1, que estaría abajo del 1, nos va a quedar coseno cuadrado, por 1 coseno cuadrado. Todo esto igual a la secante cuadrada. En el numerador se nos formó la relación pitagórica, seno cuadrado más coseno cuadrado, dijimos que vale 1. Así que nos queda 1 sobre coseno cuadrado, y todo esto es igual a la secante cuadrada, pero 1 sobre coseno cuadrado es lo mismo que secante cuadrada. Así que nos queda que la secante cuadrada del ángulo es igual a la secante cuadrada del ángulo, por lo tanto hemos verificado la identidad. Bueno, si alguien quiere proponer algún tema para que
pongamos en algún video o quiere enviar algún ejercicio que le resulte particularmente difícil, lo puede hacer a través del mail o vía WhatsApp. Puede consultar ambos datos en la información del canal. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en próximos videos.